artesanía, y dices, ¿y eso qué tiene que ver con la programación y tal? Cuando el otro día os conté Agile y hice así un poco de historia y tal, que todos hicisteis así, porque eran las 4 y se hizo historia y la gente ya se pone un poco nerviosa, os conté que como industria estábamos un poco en la mierda, como industria, y la respuesta a una industria que no estaba funcionando fue el movimiento Agile, ¿vale? Que no deja de ser una respuesta a la industria, y si os acordáis del manifiesto Agile, está muy definido en esos términos, ¿no? De contratos, planes, no sé qué, muy definidos en términos de corrección de la industria. Por desgracia, o por desgracia o por suerte, no lo sabemos todavía, el mensaje del Agile Manifesto caló en la industria, ¿vale? Tardó en calar, pero caló en la industria hasta, diríamos que demasiado. Tuvo un problema de, vale, pues si esto es ahora lo que mola, lo que toca, pues nos subimos al carro de lo que mola y de lo que toca, ¿vale? Y se tiraron al rollo de lo que mola y lo que toca, con lo cual empezaron a salir certificaciones Agile, una serie de cosas que es la manera que tiene la industria y básicamente cualquier status quo de fagocitar la innovación, ¿vale? La innovación se pone aquí delante y siempre va a venir alguien que la va a convertir en su negocio, su manera de... y va a seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? No me quiero poner ahí muy político, pero el status quo es lo que tiene, que se defiende ahí con un gato panza arriba. Como consecuencia de eso, llegamos a una situación donde todo el mundo estaba haciendo Agile, ¿vale? Todo el mundo hacía Agile y seguimos haciendo un software de mierda, ¿vale? Además, literalmente, muy malo, y es más, quizá habíamos saneado algunas partes de la industria, quiero decir que por lo menos ya formalmente no se trataba a los programadores como peones industriales, se empezaba a hablar ya de trabajadores de conocimiento y tal, pero aún así ni habíamos conseguido los beneficios de Agile, sino simplemente se había popularizado, etcétera. Y en esto estaban las cosas cuando un señor que se llama Uncle Bob, Robert C. Martin, que creo que ya os he hablado de él, que tiene un libro que se llama Clean Code y una empresa que se llama Eighth Light, la octava luz, que es un poco como rollo secta, pero luego no, un cerdete neoliberal americano. Pero este tío, que es uno de los firmantes iniciales del manifiesto Agile y una persona importante dentro del mundo del Agile, en el 2000, lo he apuntado, porque si no se me va a ir, en el 2008, en una conferencia así bastante importante, dijo que de añadir una línea más al manifiesto que dijera craftsmanship over crap, ¿no? Artesanía en vez de mierda. Y esto ya empezó a levantar ciertas ampollas y cierta conciencia, dio por primera vez voz a una cosa que había pasado, y es que toda la parte esta de Agile que la habíamos hecho por los programadores desde la profesión, se había capturado por la industria y se había olvidado los motivos, que era programar bien, lo que pedíamos o lo que intentamos con Agile era darnos las condiciones dentro de la industria para poder hacer buen software, para poder hacer buen código, para poder ser buenos profesionales, porque el modelo industrial nos impedía ser buenos profesionales. Claro, de repente el modelo industrial había cogido Agile, pero nosotros seguíamos sin poder ser buenos profesionales ni hacer valorar nuestra profesión, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues había todo un movimiento y empezaron a hablar de software craftsmanship, ¿no? A partir de esto. Hay un par de libros, pero así el más importante y donde de verdad empieza a petar el término es con un libro que escribe Sandro Mancuso, que es un señor brasileño que ha trabajado muchos años en UK y tiene una empresa que se llama Codurance, que al final bueno, ya hablaremos de ello cuando lleguemos a la parte de la crítica, que tengo una parte que es crítica. Pues el Sandrito Mancuso
pues escribió un libro de software craftsmanship, hablando del profesionalismo, etcétera. Y en ese momento se empezó, mucha gente que estaba decepcionado de la etiqueta Agile, empezó a adherirse a la etiqueta software craftsmanship, ¿no? Y de repente todo el mundo era un craftsman, ¿vale? Todo el mundo era un craftsman. Pero es algo alucinante, porque en realidad eran... Yo siempre hacía la broma con craftsman, o sea, hombre de mierda, y con craftsman, hombre cangrejo, por hablar un poco para atrás, ¿vale? Todo el mundo se definía como craftsman, y eso no era, no sé, ha sido un poco raro. De todas maneras, una de las cosas importantes es que en el 2009, antes de que Mancuso escribiera el libro, sí que se juntaron muchas personas que estaban por esta labor, profesionales que estaban en esta labor, y lo que hicieron, se cascaron otro manifiesto, ¿vale? Que no era un manifiesto demasiado rompedor, pero un manifiesto que partía de la parte de la derecha del manifiesto Agile, ¿no? Donde decía, preferimos personas como tal, y lo que decía es, buscando esto, hemos descubierto que también queremos esto, ¿no? Y las 4 cosas que decían que querían eran well-crafted software bien hecho, bien hecho, sí, en castellano es hecho, ¿no? No hay otra, bien construido tampoco sería, ¿no? Luego, añadir valor, steadily, que sería como de manera paulatina y constante, ¿no? Que es, acordaos que tiene mucho que ver con el manifiesto Agile, donde se dice una entrega de valor, en ciclos, etcétera, ¿no? Pues dicen esa entrega de valor, pero de una manera constante y que se pueda mantener esa constancia. Sobre personas y sobre procesos, ellos lo extienden en una comunidad de profesionales, ¿no? Queremos ser una comunidad de profesionales. Y en la parte de comunicación, customer collaboration versus colaboración con el cliente sobre contratos, lo extienden más y dicen, lo que queremos, nos da lo mismo si hay un contrato o no hay un contrato o qué tipo de colaboración, lo que queremos es que sean partnerships, partnership, ¿cómo sería? A ver, los que sabéis inglés, hostia. Socios. Sí. Productive partnerships, ¿no? Asociaciones productivas, ¿eh? con el cliente, entender más al cliente como una asociación. Esto es un manifiesto que yo podría firmar perfectamente. Y luego veremos como de hecho estamos haciendo algo mucho mejor que firmarlo, ¿vale? Desde aquí. Pero antes de eso, o a partir de eso, se dio todo este movimiento del software craftsmanship. Estos movimientos tienen un par de problemas, ¿vale? El primer problema es que se coge la metáfora, se usa como metáfora el sistema de aprendizaje del medievo europeo, ¿no? Donde los maestros tenían sus talleres, dentro habían oficiales que aprendían el oficio de los maestros y los oficiales enseñaban el oficio a los aprendices, ¿no? Y el maestro tenía una forma de hacer que transmitía a sus profesionales, y además alrededor de eso había también otra serie de prácticas que eran, pues por ejemplo, el visitar los talleres de otros maestros, un journeyman, se llama journeyman, hombre viajero, porque los oficiales de los talleres, parte de su trabajo como oficiales era visitar otros talleres de otros maestros de otras regiones del mundo para aprender técnicas, ¿no? Y así es como en Manises acaban haciendo un tipo de cerámica que tiene su origen en Venecia, ¿no? Este tipo de cosas. Que es algo muy positivo, de intercambios de conocimiento, etcétera. Había una meritocracia bastante clara, ¿no? Maestro, oficial y aprendiz, ¿no? Una meritocracia, no una jerarquía, ¿sabes? Cuidado, toda meritocracia es un tipo de jerarquía, ¿vale? Había una jerarquía y lo importante de todo esto es que esto pasaba en el medievo europeo y no estamos en el medievo europeo, y como todas las metáforas
que se usan así de manera liberal sobre cualquier cosa, ¿sabes? Una metáfora es una pistola cargada, ¿vale? Tú empiezas a manejar una metáfora, sobre todo una metáfora está bien para iluminar un poco un mensaje, pero como relato común es una puta mierda, ¿vale? ¿Por qué es una puta mierda? Porque al final una metáfora cada uno la entiende de una manera, la vamos estirando, pensando, validándola y la vamos estirándola, ¿no? Hacemos analogías con esa metáfora constantemente y acabamos pues disparándonos en el pie. Y es un poco lo que ha pasado con el craftsmanship, ¿no? Que nos hemos acabado disparando en el pie. Y sobre todo hay que llevar cuidado sobre cuáles son tus referentes. Que si tu referente es el medio europeo, ¿sabes? Que era una sociedad jerárquica, asquerosa y jodidamente patriarcal, pues no esperes, ¿sabes? Que lo que vayas a hacer no tenga esas mismas características un poquito ahí metidas. De hecho, a lo que hemos llegado es que estas empresas, las grandes empresas que representan el craftsmanship, tienen unos modelos organizativos absolutamente deleznables, en las que cogen aprendices, les pagan muy poco, los oficiales pagan una parte del trabajo que hacen, se lo pagan al maestro, movidas así. Hay un pavo aquí en España, Carlos Bleque, que es muy respetable y es una referencia en España, en TDD y en varias cosas, que montó pues absolutamente, no sé, capturado por la metáfora, montó un taller en Canarias con gente que, ¿sabes? Que les ponía piso y les daba de comer, ¿sabes? Y eso es terrible, eso no nos lleva a ningún sitio mejor, ¿vale? Ni como profesionales, ni como personas, ni como gremio. Entonces, se han cogido todas esas partes malas en vez de recontextualizar lo que eso significaba en ese momento al momento actual, que entiendo que es lo que deberíamos hacer, que es el esfuerzo que merece la pena hacer, ¿vale? En esa metáfora hay cosas muy interesantes, ¿no? Lo que os he dicho del wandering, ¿no? De los journeyman, de compartir, el concepto de obra maestra. O sea, esa frase hecha, que es una obra maestra, tiene un sentido. Tú cuando eras journeyman y querías montar tu propio taller, el gremio te pedía que hicieras una obra maestra. Y una obra maestra no es que fuera lo mejor del mundo, era la obra de un maestro, con un criterio propio, de una determinada manera, proponiendo algo, con muy cuidado, algo pequeño generalmente, no era una gran obra, generalmente era una obra pequeña donde demostraban, hacían filigranas y demostraban su maestría, ¿no? Ese concepto de obra maestra es interesante. Los ritos de pasaje, ¿no? Como había dentro de la profesión, había momentos en los que cuando un aprendiz pasaba a journeyman, pues había unos ritos de pasaje, ¿no? Cada gremio tenía sus ritos de pasaje, pues pequeñas ceremonias, o se le encargaba un trabajo, o se le mandaba de viaje a varios talleres. Pues todavía se conserva en Alemania una costumbre, y es la gente que hace el FP, algo parecido al FP en Alemania, pues te los puedes encontrar por toda Europa, y a veces, seguro que los habéis visto, tipos que van con un sombrero de fieltro así grande, con una especie de chalequito así como bávaro y una chaqueta de terciopelo, van de negro. Esos son estudiantes del último año que están haciendo un viaje visitando a otros estudiantes y a otros maestros por toda Europa. Es una tradición que todavía se conserva en Alemania, y todavía la hacen algunos, ¿vale? Es un poco como la tuna en Alemania para las FPs, ¿vale? Que puede tener cierto sentido, pero es un poquito annoying ver gente disfrazada por la calle, sobre todo si van con mallas. Es un poco patético, ¿vale? Estas cosas son cosas interesantes porque generan una cultura de la profesión, ¿vale? Y indican una forma de entender la profesión y de respetar la profesión, de respetar el conocimiento de otros y este tipo de cosas. También estas sociedades de aprendizaje, una de las cosas que tenían es que protegían de alguna manera el conocimiento, y esto hay que entenderlo como una espada de doble filo. Una cosa es proteger el conocimiento porque que había quien lo hacía, y hay quien lo hace hoy en día,
que es proteger el conocimiento por oscurantismo, es decir, yo sé hacer cosas, no se las cuento a nadie más que a mis más allegados y solo si están a mi servicio, ¿vale? Porque quiero proteger ahí mi tesoro como si mi cabeza no fuera a dar nada más, ¿vale? Que es algo bastante patético. Pero también proteger esos conocimientos para que no se usaran para el mal. Para el mal podía ser de muchas maneras, podía ser haciendo cosas que no funcionaban, que no, ¿sabes? Vender platos y vasos que se rompieran a la mínima. Esto les importaba como profesionales. Es decir, había un prurito, ¿no? Un orgullo de en esta ciudad se hacen los mejores platos de Europa, ¿sabes? O los mejores vasos o los mejores jarrones de Europa. Y no se rompen cuando, ¿sabes? No son de mala calidad. Entonces protegían que no sucediera eso, protegían que no se capturara ese conocimiento para el mal, o que tampoco se capturara, o si se tenía que capturar, que tampoco hiciera daño a las personas, ¿no? Bueno, no quiero meterme mucho en historia, que luego os aburrís. Pero vamos, el rollo es que protegían ese conocimiento, cuidaban el cuerpo de conocimiento del que comen, y además también procuraban ensayar cosas, se juntaban para los maestros para enseñarse unos a otros las pruebas que han hecho, se cruzaban cartas, cuando un journeyman iba, pues le daban ahí un montón de cartas y de cosas y de productos para que los otros los probaran, este tipo de cosas de compartir conocimiento, que creo que es algo importante de esa metáfora. Cosas que no son importantes de esa metáfora, pues una meritocracia o una jerarquía de mierda que no va a ningún sitio y que no tiene cabida en este siglo. No debería tener cabida en este siglo, con 30.000 años de historia, pues no tendría que tener cabida. Por otra parte, otra de las críticas al craftsmanship no es solo el haber escogido una metáfora y haberla llevado al paroxismo, la otra es esa necesidad del esfuerzo identitario, ¿no? Esfuerzo identitario es esto de, pues soy craftsmanship, soy journeyman, soy rockstar ninja developer, ¿sabes? Esa especie de darse una identidad a través de otra cosa que no tiene nada que ver con nuestra profesión. Yo lo que creo es que el esfuerzo identitario tiene que partir de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo lo pensamos y de nuestro ejemplo, no ahora vamos a ser como, yo qué sé, es que la gente se vuelve muy loca, ¿sabes? Se creen que es el Señor de los Anillos o algo así, ¿no? Es verdad, entonces es como, no, es el gran maestro, el no sé cuántos, que son puras tonterías y que no necesitamos ese tipo de esfuerzo identitario más allá de nuestra propia profesión. Si, para no aburriros, hay una charla, la podéis buscar por ahí, se llama El papel en la sociedad del programador, del programador en la sociedad, que di hace muchos años en Bilbao, donde explico un poco y me río un poco en sujeta de estas cosas, ¿vale? Y si os apetece. Lo que pasa es que estos esfuerzos identitarios, que pueden estar muy bien, porque al final es otra forma de compartir una cultura, ¿sabes? Lo que llevan al final es al puto postureo, ¿no? Al postureo, al visto las ropas pero no recorro el camino, ¿sabes? Me he visto de peregrino, aparezco en varios sitios y yo ya soy peregrino, ¿no? Pues eso, vistes las ropas pero no recorres el camino. Y es básicamente en el punto en el que estamos ahora, ¿no? Las primeras conferencias de craftsmanship aquí en España, en Barcelona, después le siguió otra en Bilbao, en Pamplona, que estuvo también bastante bien, eran conferencias que tenían ese sentido de compartir, enseñar código, a donde iban grupos de programadores a enseñar ensayos que habían hecho, ¿sabes? Pequeños experimentos para compartirlos con otros y conseguir buen feedback, donde había gente que iba a enseñar directamente a hacer determinadas cosas en un determinado lenguaje, o a enseñar una técnica muy concreta, muy pequeñita, ¿sabes? Y muy enfocado, y todavía tenían esa visión de craftsmanship, pero conforme el craftsmanship pasa a ser algo guay y entra en esa especie de camino aspiracional, pues por ahí se ha metido pues todo el mundo a lo loco, ¿no? Yo soy craftsmanship
y digo TDD y participo en las discusiones que si el TDD de Chicago o el TDD de Londres, ¿no? Y ya parece que sé de lo que hablo y no, porque en realidad lo que tenemos que hacer es enfocarnos en cuál es nuestra profesión, qué es lo que hacemos y buscar hacerlo bien y con orgullo, que son dos cosas que van juntas. Si lo hago bien, tendré orgullo de lo que hago, ¿sabes? Y no hay nada mejor como esfuerzo identitario que hacer cosas con orgullo y que se cambie un poco la visión que se tiene de los programadores. Vosotros casi ninguno venís del mundo de la programación, algunos sí que habéis estudiado pues un FP o alguna movida de estas, pero otros no. ¿Qué son los programadores? Los que venís de fuera. Cuando pensáis en un programador, ¿en qué pensáis? ¿Sabes? En un chaval joven ahí, que abre el portátil y se le reflejan aquí las letras en las gafas y teclea a toda velocidad, ¿sabes? Rollo CSI. ¿En qué pensamos? En realidad no pensamos en nada. Tenemos cosas muy, muy claras sobre muchas profesiones, pero sobre esta profesión no, la sociedad no tiene un concepto claro de qué somos, ni qué hacemos, ni por qué lo hacemos, y lo que es peor, ni siquiera sospecha que lo que estamos haciendo es muy trascendente para ellos, muy importante. Es decir, estamos modelando el mundo en el que otros viven, en el que todos vivimos. Entonces nuestras faltas de profesionalidad o de mimo haciendo las cosas al final las paga mucha gente. Y si es muy fácil de entenderlo, si alguna vez habéis ido a un cajero y os ha tenido ahí media hora el cajero automático, porque eso no hay quien lo entienda y hace las cosas muy raras, ¿sabes? Pues o te hace esperar 20 minutos y estás ahí cagado de frío o cagado de miedo porque hay un señor mirándote, ¿no? Pues nosotros también como programadores nunca pensamos en las consecuencias que tiene nuestro trabajo y eso es algo muy peligroso, ¿vale? Es que no quiero meter mucho rollo. ¿Qué hora es? Papi. 4:25. Ah, muy bien, muy bien. Terminamos enseguida. Vale. Cosas que desde la profesión, los que nos consideramos craftman, porque yo me considero un craftman, quiero decir que yo leo el manifiesto y digo, esto soy yo comparto estos valores 100%. Claro, el problema es cuando yo me considero un craftman, pero el que tengo al lado que también se considera un craftman y que probablemente ondea una bandera del craftmanship, ¿sabes? No tiene nada que ver conmigo, eso me preocupa, ¿no? Entonces yo generalmente no suelo definirme públicamente, ni yo ni la mayoría de la gente que pertenecemos a la escuela, solemos alinearnos directamente con el software Craftman, si no aparece en nuestra web ese concepto ni nada por el estilo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esos valores los compartimos, los proyectamos de una manera distinta, ¿vale? ¿Distinta a qué? Pues distinta a la mayoría, pero común también a muchos otros profesionales que están en nuestra órbita, conocidos nuestros o gente que está haciendo las cosas por su parte. Entonces, ¿cómo nosotros proyectamos? Porque lo importante de los valores y los principios, que están muy bien, y de los manifiestos, no es tanto el manifiesto, que al fin y al cabo lo firmas o no lo firmas, lo repites como un loro o no lo repites, sino cómo lo proyectas en tu día a día de tu profesión y de tu profesión, que al fin y al cabo es tu vida. No olvidemos que si aspiramos a hacer esto, hay dos claves. Una, te tiene que gustar, porque vas a dedicarle mucho tiempo a hacerlo, y si no te gusta estás lo que los expertos llamamos jodido, ¿vale? Te tiene que gustar y tienes que hacer cosas que te gusten también, cosas que tengan propósito, porque si no también estás bastante alienado, ¿vale? ¿Cómo nosotros adaptamos estos principios a lo que hacemos todos los días? ¿Vale? Nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de vosotros, ¿vale? Es decir,
Si estáis en esta escuela, estáis... aún no lo sabéis, pero, ¿vale? Pero estáis siendo adoctrinados en una determinada manera de concebir la profesión y la práctica de la misma, ¿vale? No sospechéis otra cosa, ¿vale? Es decir, entre otras cosas, un proceso de adoctrinación, como toda educación debe de ser, ¿vale? Y en donde os vamos a adoctrinar es en precisamente esos valores Agile y estos valores de craftsmanship, ¿no? Entonces, el software bien construido, ¿vale? El software bien construido para nosotros no es una cuestión de poder enseñarlo y decir, mira qué listo soy, mira qué bien lo estoy haciendo, ¿sabes? Es una cuestión de que lo que hacemos esté no solo funcionando, no solo haciendo lo que se supone que tiene que hacer, sino llegamos al extremo de querer que además que sea bonito, que el software, que el código que leemos sea bonito, ¿eh? Código bonito, que esté bien escrito, que se pueda entender, que tenga unas ciertas características casi estéticas en cuanto a cómo está repartido, cómo, ¿sabes? Que puedas ver una pantalla a lo lejos con un código abierto y puedas saber, ese tío es de mi escuela, porque la forma en la que tiene de separar las cosas, ¿vale? Es reconocible, porque hay un mimo en el mismo proceso de hacer las cosas, ¿no? Y ese mimo solo puede venir de que el proceso lo sea, ¿vale? En un par de semanas yo creo que la mayoría ya estaréis haciendo TDD o viendo lo que es TDD. TDD es la manera que tenemos nosotros de ir haciendo software, que es muy parecido a los que estáis ya en las coads. Veis que lo que tenéis es una prueba de algún tipo que tenéis que superar, ¿no? Tenéis que poner lo que pasa. Pues TDD es un poco eso. Yo voy haciendo una prueba y luego voy haciendo el código que supera esa prueba. Hago otra prueba y hago el código que supera esa prueba. Y cada vez miro el código y lo limpio, lo dejo en su mejor estado posible para el problema que está tocando en ese momento. Entonces veréis ese circuito que hace que el código esté bien hecho, que sea bonito, que esté bien crafteado, ¿eh? Básicamente es TDD. Veréis como aquí hacemos un hincapié muy grande en los nombres, en la parte, digamos, semántica del código que escribimos, que tenga un sentido, que comunique de una manera adecuada. Eso forma parte de ese mismo y de ese está bien construido. No me sirve de nada un software que lo hace perfectamente, lo hace súper rápido. El software está súper bien diseñado, muy cortito, muy tal, pero tiene unos nombres que no entiendo, ¿vale? Eso no me sirve de nada porque no puedo hacerlo mejor. Y mañana cambiará lo que tengo que hacer y tendré que volver a ese software. Entonces, parte de estar bien construido es que se pueda arreglar, ¿vale? Por ejemplo, los coches, cuando tú te compras un coche, tú crees que te pertenece, incluso aunque le hayas pagado, que no tengas un crédito, tú crees que te pertenece, pero no te pertenece, porque no lo puedes arreglar, porque todo es una masa de cosas que no están bien separadas, que no puedes cambiar una cosa por otra, ¿vale? No es tuyo en realidad, porque no lo puedes arreglar, no puedes tocarlo, ¿eh? ¿Os acordáis de la charla de Free Software? Pues parte de que un software sea libre no es solo que sea libre, que sus fuentes sean libres, es que además sea comprensible, porque nada me sirve algo libre pero que no puedo manejar. Iros a cualquier portal de transparencia del ayuntamiento o algo así, pedir los datos sobre el clima en Valencia y te va a llegar un chorizo de datos enorme, y luego que alguien venga y me diga que eso es transparencia, ¿no? Pues lo mismo, es como, no es mío tampoco, no puedo hacer nada con él. Entonces el naming será una de las maneras. Otra de las cosas por las que queremos asegurarnos que cuando salís de aquí sois capaces de hacer software bien hecho es ser consciente de que vosotros sois aprendices, de que no tenéis, de que el hacer software es una disciplina que tiene un camino muy largo, ¿vale? Desde
implementar código, hacer código puro y duro, a diseñar el código y cómo se maneja un componente con otro, hasta arquitectura de los sistemas donde va a funcionar eso, de cómo se relacionan con otros, etcétera. Evidentemente, en un curso como el de Escola no podemos llegar a determinados niveles. Lo que hacemos en Escola es daros una serie de patrones probados que nosotros como profesionales usamos todos los días, que nosotros hemos ensayado y hemos discutido con otros y hemos encontrado que son los que hoy funcionan mejor, ¿vale? Os explicaremos por qué funcionan mejor, para que no sea simplemente, no, es que me das un blueprint, me das un mapa y yo lo único que hago es rellenar, pintar con los colores por dentro, que no se trata de eso, sino se trata de entender que ahora lo que puedes hacer es pintar con los colorines por dentro, pero tienes que entender lo que estás pintando, lo que estás haciendo, para poder cuestionarlo y poder avanzar en tu camino si quieres llegar a ser un programador. Cuidado, que puedes llegar a ser un programador y llegar a ser un buen programador no significa saber hacer arquitectura de sistemas, ni muchísimo menos, ¿vale? Hay gente que va hacia ahí y hay gente que va hacia otros sitios y hay gente que está en otro sitio haciéndolo pero que muy bien, ¿vale? Que es de lo que se trata. Es decir, hagamos lo que hagamos, sea más pequeñito, más inocente, más trascendente o menos, lo importante es que esté bien hecho, porque eso sí que está a vuestro alcance. ¿Entendéis? Hacer el código bien está a vuestra, es como hablar bien. ¿Sabes? Hablar bien está al alcance de todos, ¿no? Entonces, simplemente es hacerlo bien. Para asegurarnos además de que eso es común, haremos el código en pair programming, trabajando 2 personas con un mismo ordenador. ¿Por qué? Porque eso nos permite compartir el conocimiento, nos permite moderarnos unos a los otros. Yo soy un programador lento, que me pienso las cosas mucho, en cambio pues Batu es un programador más rápido, tal, que viene muy bien para algunos trabajos, pero para otros trabajos se dispara en el pie. Pues estando los dos juntos conseguimos lo mejor de los dos mundos y encima aprendemos uno del otro, ¿no? Entonces, esa es nuestra forma de asegurarnos de que haréis código bien construido, ¿vale? También lo que haremos será mucho code review. Todo el código que hagamos lo compartiremos con todo el mundo y escucharemos las ideas de todo el mundo. Nadie va a deciros cómo se hace. Tendréis, si venimos a las reviews y a revisar vuestro código, no os diremos esto se hace así. Os diremos, lo que habéis hecho tiene estos problemas, existen estas alternativas, escoger una alternativa o construir o ensayar otra, pero algo que entendáis, porque yo os puedo dar una solución muy compleja que tú puedes coger y ponerla del tirón, pero si no la entiendes te he hecho lo que llaman un regalo envenenado, en algún momento te explotará en la cara, ¿vale? Por eso nosotros en nuestra escuela no existe el concepto de líder técnico o jefe de proyecto o nada por el estilo. Entendemos que si la solución no es entendida y compartida por todos y accionable por todos, no es una solución, ¿vale? Por la parte de añadir valor de manera constante, ¿cómo nosotros lo practicamos? Bueno, pues nosotros para conseguir eso hemos pasado del concepto ese de iteración que os hablaba, ¿no? De sprint, iteración, y trabajamos en cadencias de una manera natural. Cada semana es una cadencia natural, que es la semana, y trabajaremos con ese sentido de cadencias que simplemente lo que hacen es marcarnos el paso del tiempo para podernos ver nuestro progreso y poder hacer introspección, pero que no marcan los siguientes objetivos o los siguientes hitos, ¿vale? Entonces usaremos estas cadencias que también nos permiten el poder entregar ese valor de una manera constante a nuestro cliente o a nosotros mismos cuando nosotros mismos somos nuestro cliente. Otra cosa que encontraréis es una adversión al waste, ¿no? Al desperdicio, ¿no? Os hablé en Agile del desperdicio, una adversión total al desperdicio.
¿vale? Un intentar siempre hacer solo lo más poco posible que funciona, ¿vale? Y cómo no dejarse llevar por nuestras capacidades de manejar la complejidad para poner más complejidad de la necesaria, ¿vale? Hay un aforismo que a mí me gusta mucho, y es que el mando de mi televisión tiene 52 botones, porque hay por ahí un señor en Grundig, ¿sabes?, que sabe lo que hacen los otros 48, porque yo uso 4, ¿sabes? No se entiende la complejidad. Esto, por ejemplo, es demasiado complejo, ¿sabes? Si tuviéramos la lamparita del C6, veríamos que el único botón que tiene grasuza es el rojo, ¿sabes?, el de encender y el apagar. Y dices, ¿y para eso todo esto? ¿No? Pues este tipo de complejidad, que parece que es que estamos haciendo un producto, la tecnología tiene que tener muchos botones, muchas cosas, es una imbecilidad, ¿eh? Nosotros intentamos apartarnos de ahí y os enseñaremos cómo detectar cuando estáis haciendo waste, cuando estáis haciendo algo que no tiene valor, que no merece la pena hacer, que luego nadie te va a devolver ese tiempo de tu vida, ¿vale? En cuanto a comunidad de profesionales, no hace falta que explique demasiado, ya lo habéis visto. Es decir, una comunidad de profesionales que en realidad que es consciente y que tiene una awareness, ¿vale?, una conciencia de que son una comunidad de profesionales, lo primero que piensa es cómo transmitir el ser un profesional a otros. Y esa es la razón de que exista Descola. Descola es básicamente una comunidad de aprendizaje, pero es también una comunidad de profesionales. Vosotros, como parte de Descola, no venís aquí, vais a pasar 15 semanas o 16 o 24 y ya está. Si queréis sí, si queréis os vais a vuestra puta casa, que aquí no os necesitamos, pero generalmente la gente que hace Descola queda vinculada a Descola porque entiende que forma parte, que se ha introducido en una comunidad de profesionales y que eso es bueno para él si se va a dedicar a esta profesión, ¿vale? Y que es satisfactorio colaborar en las siguientes ediciones, etcétera. Muchos de los que van a venir a hacernos una masterclass son alumnos de Descola, del año pasado, del otro. Elena es una alumna de Descola del año pasado, ¿vale? Entonces, en ese sentido creo que está claro cómo lo proyectamos. También lo proyectamos de otras maneras, es decir, relacionándonos con el resto de comunidades de programadores que hay en Valencia, independientemente de si se declaran Craftman, de si vienen de empresas grandes, de si vienen de empresas pequeñas, de si vienen de una startup gigante y superpoderosa, relacionándonos con ellos no de manera institucional, como no, estamos colaborando con tal empresa, sino no, estamos trabajando o compartiendo con profesionales que ahora contextualmente están en esas empresas, pero mañana estarán en otras y pasado mañana en otras, ¿vale? Ese sentido de comunidad es importante. Lo veréis más claramente cuando hagamos el Co-Retreat, donde viene gente de otras empresas. A los 41 creo que no viene nadie, ¿no? O de fuera ahora. Son unos yesos. También he de decir que nos relacionamos con esas comunidades un poco desde la atalaya de ser mucho mejores que ellos. No, eso es así, eso es así. Eso es así, es así. Sepáis que, bueno, no me quiero poner chulo, pero en ninguna ciudad de Valencia, de España, no, de España, y te diría de Europa, no hay ninguna otra ciudad que tenga un catayuno regular los martes, o sea, puede tener los jueves, pero regular semanalmente, ¿sabes? Y llevamos ya 4 años haciéndolo. Es decir, eso es una de las razones que cuando vienen los de Shinja a Valencia a ver si en Valencia mola o no mola montar una sucursal, les llevó a montado ahora aquí en Valencia una sucursal. El hecho de que haya una comunidad en Valencia de programadores que hacen cosas, ¿vale? Que esto funcione. En cuanto a asociaciones productivas, no lo veremos tanto durante el run, pero aquellos que después del run, durante el run lo vamos a ver porque lo vamos a ver en cómo gestionamos el trabajo, ¿vale? En cómo
veréis que cuando empecemos el proyecto vehicular formaremos lo que se llama una squad, que algunos de vosotros estaréis y otros no. Algunos estaréis en mayor medida más comprometidos y otros menos. Y como ese modelo de squad, que lo que hace es incluir a toda la gente que tiene que ver con el software que estamos construyendo, incluirla dentro de una misma comunidad, no ser nosotros el cliente, los usuarios, las empresas con las que colaboramos, sino somos lo mismo, ¿no? Esa visión de todos los que están involucrados en un proyecto como un mismo equipo, ¿vale? Es nuestra forma de conseguir que esas asociaciones sean realmente productivas, ¿no? Y es consiguiendo que haya una colaboración total y transparencia absoluta, que no se genere waste, que no se genere malentendidos, que haya una buena comunicación y que de esta manera todo sea productivo. Y si no está siendo productivo, podamos decir, la estamos liando, vamos a dejar esto, que también está muy bien, abandonar proyectos. En Descola tenemos si venís a alguna asamblea lo veréis, tenemos una columna que es cadáveres, proyectos que hemos abandonado y les hemos puesto mucha energía y no pasa nada, porque en un momento dado hemos visto que no generaban valor o no estaban atendidos o no eran productivos y hemos decidido convertirlos en cadáveres y no pasa nada. El secreto de la productividad está en hacerlo productivo, es como lo del waste y el value, ¿no? Entonces empeñarse en convertir en productivo algo que no lo está haciendo, es una gran estrategia, ¿vale? Pero es una estrategia muy común, ¿vale? Algunas de estas cosas, si algún día salís a la industria, veréis que aunque están compartidas de boquilla, todo el mundo, tú le dices, pero no hay que generar desperdicio, hay que generar todo valor, te van a decir, sí, te van a dar unas cabotajes, se rompen la nuez, pero luego en su día a día y cómo hacen las cosas, esto no se ve reflejado, que es muy fácil firmar un manifiesto, es bastante más complicado, y os lo digo por experiencia, el llevarlo, proyectarlo en una práctica a lo largo del tiempo, no durante unas semanas, sino durante años, que es un poco la propuesta que hace Descola, de ir relativamente lento, y en eso sí que nos parecemos mucho al artesano, que no tiene fechas de entrega, ni que seriar las cosas, ni que conseguir volúmenes, ni nada por el estilo, sino lo que queremos es construir bien. Y entre esas cosas que queremos construir bien es a vosotros como profesionales. Ya. ¿Preguntas? ¿Siempre hablas tanto, hijo de puta? ¿No se te va la hora?